Buenas noches. Capturan a un hombre acusado de matar al abogado René Altamirano el pasado 6 de febrero en el barrio Medina de San Pedro Sula, en Cortés. Jason Maldonado tiene los detalles. Así es, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticiero Soy Mismo. Así como usted mencionaba, este hecho registrado en la 14 calle, segunda y tercera avenida del barrio Medina, prácticamente hace más de un mes. Y hoy las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones en el Progreso y Oro, en la colonia Brisa del Salto de este municipio, han capturado al ciudadano Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, el supuesto autor material y quien, según las autoridades policiales, habría sido el que disparó contra el abogado René Altamirano. Pero escuchamos a continuación al director de la Dirección Policial de Investigaciones, Rolando Ponce. En este momento tenemos a quien presuntamente liquidó, o sea, le dio muerte al abogado René Altamirano en el barrio Medina el día 6 de febrero de este año, aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Ya los medios probatorios existen, se le decomisaron las dos motocicletas donde él se desplazaba. Asimismo, se le ha tomado declaración al menor de edad que le acompaña y asimismo está requerido para investigación quien contrató a esta persona, o sea, el contratista del sicariato. ¿Tiene al menos 60.000 empiras por la cabeza del abogado? De acuerdo a la información que se maneja, un aproximado de 50.000 empiras, quien es un ciudadano que se dedica a cuidar el panteón del sector del Progreso y Oro. ¿Por qué mataron al abogado René Altamirano según las investigaciones que tiene la DPI? De acuerdo a las investigaciones, pues le voy a decir de que al abogado René Altamirano desde un mes le están dando vigilancia. Sin embargo, también existía el contrato para darle muerte a otro abogado. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticiero Soy Mismo, ya solamente se está a la espera de que se realice la audiencia de declaración de imputados contra el ciudadano Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, capturado por la muerte del abogado René Altamirano. Esto es lo que le puedo informar a esta hora de la noche. Yo retorno con usted. Gracias, Jason. Cierran negocio recién inaugurado del exalcalde Quintín Soriano en Choluteca. Ahí está Cristian Escaño. El lote Quincho, recientemente inaugurado, 48 horas justamente de funcionamiento, cuando policías municipales esta mañana llegaron, licenciado Melgar, televidente de Noticiero Soy Mismo, edición estelar, a colocar este rótulo: negocio cerrado, sin permiso de operaciones, marcada la casilla. Los detalles a continuación. Ellos hablan de áreas verdes. No, está bien, áreas verdes. Ay, no, miran el otro negocio. Acá no le estorbamos a nadie. Y pueden hacer una consulta, como decía Mel Zelaya. Si le molesta a alguien de Choluteca, pues porque este muchacho es de Tegucigalpa. Y más bien está contradiciendo las órdenes del presidente Papi a la orden, porque Papi dice trabajo y más trabajo. Entonces, acá queremos trabajar y estos chavacanes, porque esta es la palabra. Les dije chavacanes a este tipo de personas que interrumpen más bien la economía de Choluteca y atrofian la alimentación de los habitantes. El cierre del negocio es por lo mismo, para que él presente su permiso de operaciones, algo que se había mantenido bajo perfil, y queríamos saber nosotros quién fue que le autorizó el permiso. Eso por una parte, y la otra es que realmente la denuncia es por el área verde. Esto es un área verde, una mediana, en la cual pues no puede ser ocupada independientemente de quién sea, si sea parte de la corporación actual o de la pasada, no se pueden tomar las áreas verdes en este caso. Minutos después fueron los propietarios que colocaron el permiso de operación correspondiente al año 2026. Empresa Elotes Quincho, propietario Quintín Javier Soriano Pérez, barrio El Centro, vence el 31 de diciembre de 2026. Desde el sur del país, soy Cristian Escaño, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticiero Soy Mismo estelar. Con ustedes, a la capital de la República. Buenas noches. Buenos hábitos financieros para respaldar tus proyectos es presentado por Banpaís. Juntos hacia adelante. Hablar de dinero en casa no es solo pagar cuentas, es construir futuro juntos. Por eso, aquí van 5 claves para hacerlo mejor. Normalicen la conversación. Hablar de dinero abiertamente evita malentendidos y fortalece la confianza en la familia. Definan metas claras. Ahorrar, pagar deudas o comprar algo importante es más fácil cuando todos saben hacia dónde van. Conozca su realidad financiera. Ingresos, gastos y deudas deben estar claros para tomar buenas decisiones. Tomen decisiones en equipo. Cuando todos participan, hay más compromiso y menos conflicto.
Eduquen y aprendan juntos. Es una gran oportunidad para enseñar a los más jóvenes el valor del dinero y del ahorro. Sin justicia a un año del accidente aéreo en Roatán. 12 personas murieron, entre ellas el cantante hondureño Aurelio Martínez. Estos son los detalles. A un año del accidente aéreo en Roatán, Islas de la Bahía, donde murieron 12 pasajeros, entre ellos el reconocido cantante hondureño Aurelio Martínez, aún familiares siguen exigiendo una investigación más detallada para que se haga justicia. Estamos aquí celebrando ya el primer aniversario después de la partida de mi hermano en ese fatídico accidente, y también queremos aclararles de que este es el cabo de año. Nosotros lo celebramos como etnia, como cultura, ¿verdad? Es muy importante para nosotros como familia hacer este ritual. La aeronave todavía está en el fondo del mar y no ha sido extraída todavía. Pues asumo de que las autoridades están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y estamos en espera de esa justicia para esas 13 personas que perdieron la vida, incluyendo mi hermano en ese accidente. En honor a las víctimas, organizaciones de la ciudad de La Ceiba llevan a cabo este día un festival, el cual tiene como objetivo hacer homenaje a los fallecidos. Recordamos ese fatídico día, ¿verdad?, en la vida de esas 12 personas, en donde no solamente falleció Aurelio Martínez, sino que también ese grupo de personas donde habían pues niños, mujeres, hombres, y que al final pues tuvieron la desfortuna de poder fallecer en ese accidente. El evento se desarrollará en las playas ceibeñas y permanecerá desde este día martes, finalizando el próximo sábado. Además contará con la participación de artistas de la zona, cultura viva y una feria de emprendedores. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticiero Eso Mismo. Se accidenta vehículo de Copeco y resultan lesionados sus ocupantes. En Ciguatepeque, Comayagua, está Omar Valenzuela. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un placer poderle saludar desde la zona central del país. Un accidente más y el escenario es el mismo, la carretera internacional CA5. Este día a la altura del kilómetro 144 en la aldea de Lajas del municipio de Taulabé, un vehículo de Copeco que según testigos fue que se le explotó una llanta, dio varias vueltas donde resultó con leves lesiones. Afortunadamente el conductor de este vehículo y la otra persona que se transportaba de milagros salió ilesa. Pero aquí hay que resaltar, licenciado, los constantes accidentes que hay en esta carretera y que hay que someterla a múltiples investigaciones, porque a veces no solamente se trata de la alta velocidad, y no fue en este caso porque por ahora no hay mayores datos sobre este accidente. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Buenas noches. Familiares de María Rivera Peña, de 34 años de edad, retiraron su cuerpo hoy de la morgue en San Pedro Sula para darle cristiana sepultura. La mujer fue sacada anoche de su vivienda, ubicada en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández, por 4 hombres encapuchados, quienes le infirieron al menos 6 impactos de bala en su rostro. La policía investiga si la muerta tiene que ver, esta muerte de esta mujer tiene que ver con una pelea de territorio para la venta de drogas entre maras y pandillas, y si la joven ahora fallecida pertenecía a una de estas estructuras criminales. La muerte violenta de mujeres, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en lo que va de 2026 hasta hoy, 17 de marzo, han muerto de forma violenta en el país 46 mujeres. A propósito, el tercer implicado en la muerte de la joven progreseña, estudiante de medicina, Valeria Yolet Alvarado Borjas, fue presentado a su audiencia inicial, pero no por la muerte del estudiante. Cristian Ariel Rodríguez Ortega fue presentado a audiencia en San Pedro Sula por los delitos de violación y secuestro de mujeres en Ciguatepeque. Le supone responsable de varios delitos, desde secuestro, tentativa de secuestro, el de privación ilegal de la libertad. También está el de asociación para delinquir, violación, y todos en perjuicio de 6 mujeres. En su momento fue señalado de pagar por la muerte del estudiante Valeria Alvarado, quien apareció muerta en unas cañeras en San Manuel Cortés el pasado 22 de febrero. Es un caso que todavía están pendiente de la presentación de algún requerimiento fiscal o la ampliación. Recuerde que todavía se está trabajando. Creemos que en el transcurso de la semana ya se podría
establecer su participación o vínculos en este hecho. El implicado asegura que es inocente. Yo no he hecho nada, la verdad que a mí me están inculpando en todas estas cosas. Yo solamente sé que me dedico a vender vehículos. Tengo un año de que yo vendí. ¿Qué tenés que ver con la muerte de la muchacha? Absolutamente nada. Yo vendí esa camioneta hace un año y por eso me están involucrando. Hasta el momento solo Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez están involucrados en la muerte de Valeria Yolet Alvarado Borjas y guardan prisión en el Progreso y Oro. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Turismo de aventura en Guapinol, con recorridos por los manglares de ese sector en el municipio de Marcovia, en Choluteca. Cristian Escaño. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Este verano la ruta la pone vos junto al alcalde Nahum Calix, haciendo un recorrido en este atractivo turístico para el verano 2026. Alcalde, ¿listos? Claro, más que listo. Un saludo a Edgardo y a todos los televidentes. Pues hoy estamos aquí gracias a esta invitación de este grupo de emprendedores, de jóvenes emprendedores de la zona de Guapinol, el grupo en Masur, que da este servicio de tour. Que envidiar a otra parte de otro lado del mundo. Esta zona es una zona maravillosa. Lo que ocupamos es realmente el apoyo de usted, ciudadano hondureño. Venga al sur, venga a Marcovia, venga a apoyar a estos pequeños emprendedores. Todo buen catracho, todo buen hondureño, venga al sur, venga a Marcovia a disfrutar con su familia y además apoyar a estos emprendedores. Todo un encanto, licenciado Melgar. La ruta la pone vos en este verano 2026. La invitación, el sur les espera. Soy Cristian Escaño. Buenas noches. La Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas, CONAPREM, trabaja en lineamientos de medidas de seguridad previo al lanzamiento del verano 2026. En Santa Bárbara está Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle sobre las constantes reuniones por parte de CONAPREM en el departamento de Santa Bárbara previo a la Semana Santa 2026. Se refiere a continuación el capitán Juan Cantarero, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara y portavoz de CONAPREM. En este caso, pues ya hemos conformado en sí CONAPREM y el viernes 20 pues vamos a sostener una reunión aquí en la estación local de bomberos de Santa Bárbara para definir ya la fecha de lanzamiento, que se prevé puede ser el viernes 27, ¿verdad? Pero lógico, esto todo depende de las decisiones que emanen de la superioridad y esperemos de que la población también haga de sí todas las medidas preventivas necesarias para que no tengamos hechos lamentables. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Alexis Gutiérrez con una información de última hora desde Santa Bárbara. Alexis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un gusto saludarle en esta noticia de última hora. Y es que se reporta un accidente de tránsito donde pues al menos 11 personas han resultado heridas. Esto en la carretera CA4 a la altura del municipio de San Marcos, Santa Bárbara, entre la carretera entre San Marcos, y la flecha Santa Bárbara. Se supone, licenciado Edgardo Melgar, que este bus es de una empresa del sector de Copán, pero el accidente se ha sucedido en el sector de Los Valles, Santa Bárbara. Se confirman que al menos 11 personas han resultado heridos en este accidente de tránsito. Ya las instituciones de primeros auxilios van hacia el lugar, licenciado Edgardo Melgar, porque son 11 personas las que han resultado en este accidente. Se supone que fue por fallas mecánicas de este autobús que ustedes están observando en pantalla en este momento. Nosotros vamos a continuar recopilando información, licenciado Edgardo Melgar, para mantener informados a todos los televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Desde lujosos automóviles, armas de grueso calibre, droga e indumentaria policial decomisó la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en 30 allanamientos y 4 inspecciones durante operativo realizado en al menos 10 departamentos, que concluyeron además con la detención de 9 personas.
Los operativos fueron dirigidos contra organizaciones criminales apoyadas por políticos, acusó el director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Ramiro Muñoz. No hay ni una banda nacional, son bandas que operan en el país, apoyadas por carteles extranjeros y apoyados en muchas ocasiones por funcionarios. Señores, dejen que los criminales operen solos, que no lo apoyen los funcionarios. Pero no hay una tan sola banda de estas criminales o cartel que esté solo. No de hoy, desde hace mucho tiempo están vinculados a los carteles internacionales. Entre los decomisos y aseguramientos destacan 14 vehículos de diferentes marcas y modelos, un vehículo blindado, un vehículo tipo cabezal, 2 Racer y 3 motocicletas, y un decomiso en lempiras de 339.360. Además, 9 personas detenidas, 6 hombres y 3 mujeres. Las operaciones policiales judiciales contra la criminalidad organizada seguirán, advirtió el fiscal general Joel Zelaya. Ayer continuamos con ese mega operativo, mismo que se realizó de manera simultánea en 10 departamentos, realizando 30 allanamientos y 4 inspecciones como resultado contra esta red de narcotráfico transnacional. Mientras yo sea fiscal general, cada estructura criminal que opere en este país debe tener claro, el Ministerio Público va a actuar. Estas son las instrucciones que tiene el director de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a investigarlos, vamos a seguir sus rastros y vamos a llevarlos ante la justicia porque nuestro compromiso es con el pueblo hondureño y con la ley. También hubo decomiso de varios tipos de armas e indumentaria policial, entre gorras, camisetas y otros, además de medicamentos controlados. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. En medio de esta comparecencia, luego de presentar los resultados de estos operativos, el fiscal general dijo que hay un testigo protegido que asegura que un general retirado y que está prófugo de la justicia recibió más de $1 millón en diferentes reuniones con supuestos narcotraficantes. Sobre el tema de las amnistías, no me corresponde. Ese es un tema del Congreso Nacional. Lo que sí les voy a decir es que este fiscal y este Ministerio Público ha sido atacado de manera injusta por las personas que ahora se quieren someter a una amnistía. Pero debo de informar al pueblo hondureño algo, y escúchenlo. Sobre alguien que es un general retirado y que estuvo o está prófugo, hay una declaración anticipada ante los tribunales de jurisdicción nacional, donde hay un narcovideo que ustedes pudieron ver. Y el testigo protegido que acompañó a ese ex general a ese lugar en San Pedro Sula a reunirse con narcotraficantes y a recibir dinero, el testigo ha jurado decir la verdad ante un tribunal, ante un juez, y ha manifestado lo siguiente, que ese general recibió $1 millón, 380 millones en una bolsa y $620 en otra bolsa. Suman $1 millón. Sigue relatando ese testigo protegido que él lo acompañó en diferentes lugares y que no solo recibió dinero en ese lugar, sino en otros lugares, pero no especifica cuánto recibió en esos otros lugares. Esa es la verdad que el pueblo hondureño debe de saber y por la que nosotros hemos sido atacados diciendo que este Ministerio Público se presta a temas políticos. No vamos a ceder a los corruptos. Por su parte, el general retirado Romeo Vázquez Velázquez dijo que esa acusación de $1 millón es una mentira más y que se trata de un testigo falso. Esta es la versión del general Romeo Vázquez Velázquez. Joel Zelaya, fiscal de juguete, el mío te tiene actuando como loco. De tener miedo al juicio político y querer desviar la atención atacándome. ¿Por qué insistís con un video montado? Eso no es prueba. Esa acusación del $1 millón es una mentira más, con un testigo falso, igual que el que sacaste en el caso de Isobel. Y repetir esa mentira no la hace verdad. Conmigo querés levantar perfil, pero no te va a funcionar,
¿Por qué guardas silencio sobre casos que tienen señalamientos respaldados con fuentes serias, como el caso de Carlos Zelaya? Tened temor de Dios. Dios aborrece al testigo falso que levanta mentiras. La justicia selectiva también es una violación a la ley. Sin pruebas, todo esto lo que es una manipulación. Que Dios nos proteja a todos de personas mentirosas y farsantes como vos. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Gabriela Castellanos, advirtió que el pueblo va a saber quién es quién en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque asegura que hay diputados que se oponen a someter a juicio político a algunos funcionarios. Yo sí quiero decirle al Congreso Nacional que hoy no pueden dejar pasar esta oportunidad porque al final estuvo en un hilo el tema de la democracia. Decirles que hoy vamos a ver quién es quién, ¿sí? Quién realmente está a favor del grito de la ciudadanía y qué diputado no lo está. Yo sí creo que son muy pocos los diputados o las diputadas que realmente no están a favor del juicio político, que escuchen a sus comunidades, que escuchen a sus departamentos, que escuchen realmente la voz del pueblo que realmente está pidiendo el tema del juicio político desde el primer día. Yo considero que el ciudadano está muy expectante a las acciones del Congreso Nacional. Hemos escuchado al presidente del Congreso Nacional, hemos escuchado a otros diputados de diferentes bancadas que dicen sí al juicio político. Bueno, entonces vamos a saber de qué están hechos los diputados y las diputadas que deben de responder a los intereses del ciudadano. Yo quiero decirles de que hoy el fiscal general está tentado a hacer otro tipo de acciones como presentar requerimientos fiscales o nombrar a personas en la parte administrativa, que nos parece fantástico si es que realmente eso viene a aliviar un poco la carga del MP, pero luego decirles de que nosotros sabemos en Honduras quién es cada quien. Así que, bueno, desde el CNA nosotros hemos dicho que a la primera persona que hay que presentarle juicio político es al fiscal general porque realmente no ha actuado conforme a los intereses del pueblo. Fresco él. Sí, bueno, esa es una cara, esa es una apariencia que también debemos de demostrar, ¿no? Bueno, ¿a cuántos corruptos no hemos visto con las caras frescas? El fiscal general Joel Zelaya dijo que el intento de juicio político en su contra es un tema del Congreso Nacional y que él va a continuar trabajando como le corresponde. Recordó que los operativos que se han realizado recientemente deben de servir de ejemplo para que le asignen más bien más presupuesto. Yo manifesté que el tema del juicio político no me corresponde opinar. Eso será el Congreso Nacional. Yo voy a trabajar día a día junto al pueblo hondureño, junto a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, junto a la ATIC, junto a fiscales, junto a personal administrativo. Esto debe de servir más bien para que lo observen los poderes del Estado y puedan asignarle más presupuesto al Ministerio Público. Por su parte, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, ha decidido abstenerse en torno al debate del juicio político. Al ser consultada sobre el tema, la titular del Poder Judicial evitó profundizar sobre este asunto. Magistrada, si bien es cierto, ya la habíamos consultado este fin de semana sobre este juicio político que no se deja de hablar en el Congreso Nacional y apunta uno para usted. Bueno, ya no me quiero referir a ese tema. Yo estoy realmente, ciertamente enfocada en mi trabajo diario. Muchas gracias. Y realmente tiene razón. Realmente tiene razón. Más se la bulla en el Congreso de que sí, que ya viene, que no sé qué, que no sé cuánto, que Tomás Zambrano diciendo que hasta que tengamos los 86 votos, que en el Partido Liberal dicen que unos están a favor, que otros están en contra, que ya no tiene sentido estarles preguntando a los funcionarios qué opinan y qué opinan. Bueno, si es una decisión del Congreso Nacional. Si va a haber juicio político, bueno, pues que abran el juicio político y ahí les van a dar oportunidad, según el reglamento del juicio político, de ir ellos a dar su versión, los supuestos señalados o a quienes se apruebe que se haga juicio político y dar su versión de los hechos que supuestamente se le denuncian. Pero estar opinando sobre el tema todos los días, pues que como que resulta cansón. Y que realmente ellos tienen que seguir con su trabajo. Ochoa en el CNE, el señor Joel en el Ministerio Público, la presidenta de la Corte por su lado. Más bien don Joel está pidiendo más presupuesto
la presidenta de la Corte por su lado, es decir, tienen que seguir trabajando normalmente, no pueden estar ellos ahí, que si el juicio político, que si el juicio político, están ahí en el Congreso, están como el cuento de que el lobo, y que ya viene el lobo, y que ya viene el lobo. Pues ellos tienen que seguir trabajando como corresponde, eso es lo que tienen que hacer. Y no estar dando declaraciones, ni tampoco preguntándole uno ahí atrás de ellos de que si qué opinan del juicio político. O sea, que si se hace juicio político, pues que se haga. Pero eso estarlo anunciando, más bien le resta seriedad y credibilidad y formalidad al Congreso. Si se hace, punto. Pero si no se hace, pues hasta ahí nomás llegó la cosa. Y por su parte, a quienes se han mencionado, pues ellos están en su trabajo, pues, normalmente. Y si se hace el juicio político, allá van ellos a presentar su derecho que corresponde en el mismo ley del juicio político, su versión de las denuncias que se le señalan o las irregularidades que les imputan, ¿verdad? Pero no tienen los votos. El camino hacia un juicio político en el Congreso Nacional tiene un cuello de botella, porque los nacionalistas dicen que sí están unidos alrededor de eso, pero son 86 votos, es decir, mayoría calificada. En el Partido Liberal no cuentan con un bloque unificado de la bancada del Partido Liberal a favor del juicio político. Ahí, como ustedes ya saben que son los liberales, unos por un lado y otros por otro. ¿Hay ambiente en el Congreso Nacional para la aprobación de un juicio político? ¿Cuántos diputados propietarios están a favor? La bancada de nuestro partido está graníticamente unido con la democracia, con el Estado de Derecho. Los 49 estamos listos para el juicio político. Tengo entendido que la bancada del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata PINO está acompañando, igual la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Qué está pasando en la bancada del Partido Liberal de Honduras? Todo el que haya actuado en contra de que hubiesen elecciones en un proceso normal debe de ser sometido a juicio político y debe de pagar por lo que hizo tras las rejas, sin duda alguna. Ahora, esa es mi opinión. Si hay 85 que piensan como yo, habrá juicio político. Hay diputados de la zona norte del país, inclusive de aquí de Tegucigalpa, que consideran que no es oportuno en este momento el juicio político cuando todavía no hemos aprobado el presupuesto general de la República. El juicio político enfrenta una disidencia liberal. De los 41 escaños que ostenta este partido, hay al menos 9 votos que no estarían acompañando la iniciativa. Nos hemos dado cuenta que la diputada Irosh Kelbir, el diputado Marlon Lara, incluso su hermano Wenceslao y Yuri Sabas, son diputados que no están acompañando la línea del juicio político al consejero Marlon Ochoa. No se pueden tomar decisiones solo con un sector del liberalismo, en este caso el que representa Jorge Cali. El Partido Liberal sacó más de 1.450.000 votos bajo el liderazgo de Salvador Narrala y no puede ser desconocida su posición oficial. Debe ser escuchado, debe ser deliberado esa postura, porque no podemos dividirnos. Para aprobar un juicio político se necesitan 86 votos de diputados propietarios. Si logramos conseguir 86 votos, tómenme la palabra que antes de Semana Santa va a haber juicio político. Si no tenemos los 86, pues no lo haríamos. Definitivamente sí hay ambiente en la bancada del partido. Así que bueno, vamos a esperar que esto se presente oficialmente para poder discutirlo como siempre lo hacemos en lo interno de la bancada y poder tomar las determinaciones pertinentes. Si se somete al Pleno el juicio político y no cuenta con los 86 votos, deberá ser presentado nuevamente en la siguiente legislatura. Marlon Escobar, Noticiero Soy Mismo. Eso del juicio político no es así nomás. Recuerde que son 2 votaciones. Según el reglamento de la ley del juicio político, quiero decir. Son 2 votaciones y las 2 votaciones son de mayoría calificada, 86 votos. La primera es para que cuando se presenta una denuncia contra un funcionario actual y se solicita que se abra una investigación de juicio político, para un juicio político, esa aprobación para que se inicie la investigación o el proceso de investigación requiere la votación de 86 diputados. Y luego se hace la investigación y hay tiempos ahí establecidos en la ley de juicio político para que el señalado o el denunciado o el acusado se presente, se nombra una comisión para que esa comisión haga la investigación, el acusado señalado dé su versión de los hechos que se le imputan y luego se presenta un informe y en el salón de sesiones en el Congreso Nacional. Entonces ahí se decide si se declara culpable o no. Y para eso se necesitan otros 86 votos. Esas son 2 votaciones para aprobar la investigación y luego cuando se presenta el resultado de la investigación, otros 86 votos para
saber si es culpable o no. Y lo único que ocurre es que se le suspende, o sea, se le saca de su cargo. Y ya si tiene responsabilidad civil, penal o administrativa, ya es el Ministerio Público, otras instancias las que tienen que ver por ese asunto, no el Congreso Nacional. El Congreso Nacional solo con el juicio político destituye al funcionario, pero son 2 votaciones y en las 2 votaciones, tanto para iniciar como para declararlo culpable, se requieren 86 votos. Así que ese asunto, pues como ustedes ven ahí y escucharon, no se ve que sea tan fácil ni que vaya a ser tan pronto. Son 23 artículos los que contiene la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Aquí está ya el dictamen de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Vamos al Congreso Nacional. En el Congreso Nacional vamos a saber con Ruth Muñoz si este dictamen, de Ley de Empleo a Tiempo Parcial se va a aprobar o no antes de Semana Santa. Ruth Muñoz, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, qué gusto saludarle desde el Congreso Nacional en compañía del diputado Alberto Cruz, el presidente de la Comisión Especial de Dictamen para la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Diputado, ¿qué pasa con esta Ley de Empleo a Tiempo Parcial? ¿Cuándo se va a someter a votación? ¿Estará lista para la Semana Santa? Buenas noches al pueblo hondureño. Definitivamente estamos en un proceso de que es la recta final. Nosotros el día de mañana mandaremos por parte de la Secretaría General de este Congreso Nacional el oficio correspondiente para que se pueda emitir opinión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el artículo 219 de la Constitución ya establece la opinión de la Corte porque va a haber una reforma tanto al artículo 46 como al 328 del Código de Trabajo, así como el artículo 2 y 20 de la Ley del Salario Mínimo. El tiempo prudencial será aproximadamente de unas 72 horas y sí podríamos estar en tiempo para dictaminar y someter, si no es esta semana, la próxima semana a votación la ley que desde ya le puedo decir tiene mucho respaldo dentro de este Congreso Nacional. Recordemos que es una iniciativa del Partido Liberal, cuenta con esos votos y de manera pública el Partido Nacional también ha expresado su apoyo. Desde luego también nosotros hemos escuchado las observaciones y recomendaciones de todos los sectores, incluidos las centrales obreras, y hemos hecho algunas adaptaciones para proteger los derechos de los trabajadores. Queremos dictaminar algo que cumpla condiciones justas y equitativas de empleo. ¿Es vinculante la opinión legal de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué va a pasar, diputados, si en este término de 3 días la Corte Suprema de Justicia no envía esta opinión? Bueno, la opinión no es vinculante, simplemente es un requisito que establece la Constitución de la República. La Corte tiene la obligación de hacerlo porque es un mandato constitucional. Dentro del término prudencial que se le dé tiene que haber respuesta y posteriormente deliberamos como comisión para el respectivo dictamen. Sí. ¿Cuándo estará listo este dictamen entonces, diputado, y se va a someter a votación? Podría estar listo a final de esta semana o en los primeros días de la semana próxima, para luego que sea el presidente de este poder del Estado el que agende la discusión, el debate y la aprobación de esta ley. ¿Pero va a estar lista para antes de Semana Santa? Puede estar lista, el tiempo puede dar, pero tenemos que dar a entender algo muy importante al pueblo hondureño. Esta ley no es temporal, esta ley garantiza estabilidad laboral y garantiza la suscripción de contratos por tiempo indefinido. Con Semana Santa o sin Semana Santa, la ley va a ser útil para diferentes sectores productivos, para generar nuevos puestos de trabajo y sobre todo para disminuir la precariedad laboral que sufren muchos hondureños. ¿De cuántos votos se necesita para esta aprobación? ¿Nos reitera? 65 votos, tomemos en cuenta que es una ley ordinaria, no requiere reforma constitucional porque lo autoriza el artículo 128, numeral 1 de la Constitución de la República. Bien, muchas gracias. El diputado Alberto Cruz, presidente de esta comisión de dictamen para la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. 65 votos se necesitan y mañana se solicitará a la Corte Suprema de Justicia la opinión legal de esta Ley de Empleo a Tiempo Parcial. Con usted, licenciado Edgardo Melgar, si no tiene consultas en el estudio. Buenas noches. El Consejo de Negocios e Inversiones, HUSH, realizó hoy en Tegucigalpa el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte de Centroamérica, que abarca Guatemala, El Salvador y Honduras, para avanzar en una agenda conjunta que permita fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos.
Altos funcionarios gubernamentales, reguladores del sector energético y líderes del sector privado de los tres países abordaron las crecientes necesidades energéticas de la región y cómo usarlas a su favor para generar desarrollo. La energía mueve todo, la economía, la gente, la movilidad de las personas, la generación de energía eléctrica, o sea, sin energía no hay nada. No nos podemos ver independientes como países, necesitamos vernos como región para buscar aquellas soluciones integrales que resuelvan los problemas de los tres países y lograr las escalas para que estos megaproyectos puedan ser competitivos. La integración energética en los tres países puede atraer mayor inversión y fortalecer la competitividad regional. Un servicio confiable y competitivo será determinante para impulsar el crecimiento económico. Lo que hemos venido viendo es que necesitamos traer inversión al país para generar más empleo. Y el tema de energía es clave para atraer la inversión. Y el tema de energía en todas sus facetas, en el tema de generación, en el tema de distribución, en el tema de transmisión. Los resultados del foro no quedarán ahí. Tim Hughes seguirá trabajando con los gobiernos y socios financieros para que haya resultados concretos para la región. En el año que viene y después estamos buscando ir de 8.000 millones movilizados y hechas en inversiones a 10.000 millones y luego más de eso, porque eso es algo que va incrementando y se va ampliando por su propio éxito. Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota fueron patrocinadores del Foro de Integración Energética, que entre sus objetivos promueve la generación de empleo en la región. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Y esta es parte de la intervención del presidente Azfura durante este evento. Y lo digo que un presidente necesita tener tres cosas importantes y no desviarse. Uno, ser el primer administrador del país y tratar de ser el mejor administrador. Dos, ser un ejecutor. Tenemos 3.387 millones de dólares en la cartera de multilaterales de todos que no ejecutamos, que tienen 5, 6, 7, hasta 8 años. Hoy vamos a agarrar esas carteras, vamos a reorientarlas y cerrar los proyectos que definitivamente no nos llevan a nada y que más bien nos están quitando espacio fiscal. ¿Necesitamos seguridad jurídica? Claro que sí. El 6 de marzo estuvimos en Washington firmando nuestro regreso a CIADI para poder tener reglas claras, para poder asegurar la inversión. El dinero no tiene fronteras, el dinero no quiere problemas, el dinero es miedoso, el dinero quiere rentabilidad. Entonces, ¿por qué invertir en Honduras? Porque tenemos que buscar esa seguridad a la inversión. Van a venir reformas importantes para que ustedes, para que la empresa privada se pueda entender entre ustedes mismos. Las reservas internacionales del país se incrementaron en casi 500 millones de dólares en el primer mes y medio de gobierno del presidente Azfura, según datos del Banco Central. El saldo de las reservas internacionales subió de 10.305 millones de dólares el 27 de enero a 10.804 millones el 13 de marzo pasado, un incremento neto de 498.7 millones que permitió ampliar la cobertura de importación de bienes y servicios a 6.51 meses. Nunca habíamos tenido el nivel de reservas que tenemos hoy. Hay que entender que es parte de lo que es la remesa. Han aumentado 12% en lo que va del año. Tenemos el café, tenemos el sector industrial, entonces las condiciones están. El precio del petróleo va en contra nuestra en este caso, porque tendríamos que sacar más dólares para traer la misma cantidad de petróleo. Este economista también lo atribuye a una mejora en la confianza en el clima de inversión. El incremento de las reservas internacionales favorece la posición externa del país. Porque, por ejemplo, en ese momento podíamos estar empezando a sentir las presiones que vienen en la factura petrolera, producto de las importaciones de los combustibles, de las cuales somos absolutamente dependientes. Entonces, el incremento de reservas y la bajada por el precio por la factura petrolera puede compensar que todavía tengamos más de 6 meses de importaciones garantizadas, lo cual es muy bueno. Herrera agrega que además unas reservas fortalecidas dan mayor estabilidad al tipo de cambio del empira frente al dólar.
Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El precio del petróleo intermedio de Texas, que es el de referencia para Honduras, subió hoy martes un 2.90% hasta llegar a los $96.21 el barril, ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Hormuz y el rechazo de varios aliados clave de la OTAN a intervenir en el paso a pesar de la petición del presidente estadounidense Donald Trump. Al término de la sesión, los contratos del crudo para el mes de abril sumaron $2.71 al cierre anterior, cuando dio un respiro y bajó un 5.28% hasta los $93.50 el barril. El mercado del petróleo sigue pendiente de la evolución de la situación en el estrecho de Hormuz, controlado por Irán y por donde pasa un 20% del crudo mundial y buena parte del gas natural. Ayer, este precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, cerró, ¿en cuánto cerró ayer? Ayer cerró en $93.5 el barril, hoy cerró en $96.21 el barril. Medidas como subsidios, suspensión de impuestos, fijación de precios máximos, fiscalización para evitar la manipulación, el acaparamiento, la especulación, son parte de las medidas que están tomando países de Centroamérica a raíz de este aumento en el barril del precio del petróleo y por supuesto de los combustibles. El Salvador ha suspendido impuestos como el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, reduciendo el costo por galón. Además, aprobó una ley especial transitoria para fijar precios máximos de los combustibles. También se redujo el impuesto sobre ventas aplicado a los carburantes y el gobierno absorbe los incrementos de los precios internacionales. Se mantiene una fiscalización constante para evitar abusos en las gasolineras. Guatemala. Diputados han presentado iniciativas para suspender impuestos a los combustibles. Asimismo, se implementó la mezcla obligatoria de etanol que establece el uso del 10% de etanol en la gasolina. Nicaragua mantiene congelados los precios de la gasolina, diésel y gas licuado desde abril de 2022 como medida para mitigar la inflación internacional. El gobierno evalúa semanalmente el mercado internacional para decidir la continuidad de la subvención. El Estado también ha absorbido el aumento en los combustibles para el transporte público y sectores productivos. Costa Rica. El Poder Ejecutivo aprobó aumentos en el impuesto único a los combustibles a inicios de 2026 con montos específicos. Se mantiene un monitoreo constante del mercado internacional para prever ajustes. Además, se impulsa la movilidad eléctrica como política pública para reducir el consumo de hidrocarburos. Panamá analiza medidas de sostenibilidad como la mezcla E10, 90% gasolina y 10% etanol. Se mantiene el congelamiento en el precio del tanque de gas de 25 libras para los consumidores. Panamá continúa con algunos de los precios más bajos en Centroamérica a pesar de importar casi la totalidad de su petróleo. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Sobre la situación en el estrecho de Hormuz, por supuesto, lo que está generando esta disminución en la oferta de petróleo y las medidas que se están adoptando en Honduras, que hasta el momento la única que se ha anunciado es el aporte de cubrir el 50% del incremento, en este caso del precio de la gasolina regular y del diésel. Los invitados coincidieron en su respuesta a 7 preguntas concretas sobre el impacto de la guerra en Irán. Los altos precios del petróleo, combustibles, ¿están ligados directamente a la guerra en el Medio Oriente? Totalmente. ¿Los aumentos de precios seguirán en la medida que siga la guerra? A nivel mundial va a seguir y nosotros somos parte de ese mundo, va a continuar, hay que ser realistas. Pero si la guerra no termina, no hay manera en que los precios se estabilicen o bajen. Pregunta, cuanto más se prolongue esta guerra, ¿subirán los precios del petróleo y combustible? Lo que acaba de decir Julio Lautaro. Entre más países entren en la guerra, de los que están ahí cerca de Irán, si esos países entran directamente a la guerra, vamos a verlo en el precio del petróleo. ¿Los precios del petróleo, combustible, seguirán aumentando hasta que se normalice la situación en el estrecho de Hormuz? Sí. En efecto. Es que todo depende más que de la guerra,
de la estabilización del precio del petróleo. Si se estabiliza a $100, la esperanza es que en los próximos 20, 30 días se estabilice también los precios. Aunque sean al alza. Aunque sea al alza. El precio del petróleo podría subir hasta los $150 o $200 por barril si no se abre el estrecho de Hormuz. Esa es una amenaza que hizo el ayatolá, ¿no? el líder de los iraníes, pero bueno, yo creo que es una cuestión bien complicada de que pueda suceder. ¿Esta situación es una amenaza para la economía, la inflación, el empleo y el crecimiento económico en Honduras? Es una amenaza para el mundo. Amenaza para el mundo. Este es un reordenamiento global. Esto no se... Pero la respuesta es una amenaza. ¿Cuál es el impacto para Honduras? Aquí más o menos relacionado con lo que presentó hace unos minutos don Alejandro, del aumento del precio de los combustibles. ¿Encarece la canasta básica? Sí. ¿Inflación? También. ¿Aumento de la tarifa de transporte? ¿Desempleo? ¿Encarecimiento de los servicios públicos, don Julio? Totalmente. La energía va a subir. La energía eléctrica. Sí, pero no ahorita. Porque se calcula en periodos de 3 meses. De 3 meses, sí. Por la ley. Por la ley. ¿Cuándo vendría siendo ese aumento de energía? O sea, dentro en junio. En junio vino trancacito. Sí, hacen la revisión del promedio de los costos. Dieron su parecer sobre eventuales medidas para mitigar los efectos de los altos precios de los combustibles. La primera, reducción del impuesto que cobra el gobierno por galón de combustible. Ya me dijeron que eso no es opción. Muy difícil. No, pero ya se dio el aporte. Sí, está el subsidio. Como dijo Julio, se sacan de una bolsa y se ponen en la otra. ¿Eso no es posible, don Julio? Yo creo que sí es posible, ¿no? Lo que sucede es que va a depender de la voluntad del gobierno y que tanto el gobierno esté decidido a bajar el gasto. Pero en el momento, ingeniero, señor ministro. No, ahorita solo la ayuda al subsidio. Temporal. Bueno, y lo dijo usted que podía ser de un mes. ¿Está planificado para un mes? Nosotros planificamos porque se esperaba que esto durara 4 semanas. Ahorita lo hemos planeado para 4 semanas. Para 4 semanas. ¿Se puede fijar un precio máximo? Al fijar un precio máximo, la diferencia siempre tendría que pagarla alguien. El gobierno. Y quien la paga es el gobierno. Sí. Supervisar y controlar la manipulación o especulación de los precios. Sí. Totalmente. Pero recordemos que no es tanto la especulación de precios, sino que puede haber, como dijo Juan Carlos, un acaparamiento de ciertos sectores que no son propiamente de la cadena, pero que están ahí, que pueden acumular en cisternas, en tanques móviles, por decirlo así, acumulan. Y eso hay que controlarlo. ¿Y se puede controlar de alguna manera la manipulación y especulación de precios de la canasta básica? Es el objetivo del gobierno. Si hay un objetivo que tiene el gobierno es controlar la especulación, ¿no? Regular adecuadamente para evitar que se den estos abusos. Nosotros estamos promoviendo ahora como Asociación de Gasolineros que se consuma regular y no tanto súper. Ahorita, más o menos, en números menos porcentajes, anda un 60% súper, 40% regular. Se está consumiendo 5 millones de barriles al año de súper y 3.8 millones de regular. Eso es ese 30-40. Si nosotros cambiamos esa matriz de consumo, solo con cambiarla, que sean 3.8 o 3.5 millones de barriles de súper, de súper, y el resto al regular, estaríamos ahorrando entre 500 a casi 1.000 millones de lempiras. ¿Y ustedes creen que la población, el que usa su vehículo confía o no en el uso de la regular? Bueno, deberíamos de entrar en una campaña a nivel de todo el sector. Yo creo que una campaña de información, de comunicación, de las medidas que se pueden tomar, como esa, por ejemplo, ayudaría mucho. Con las importadoras de carro nuevo, con los talleres, hay que hacer una campaña importante. Advirtieron que los efectos en la economía se pueden mantener mucho más allá de cuando termine la guerra contra Irán. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. La única medida en el gobierno, en la actualidad, que han anunciado para enfrentar esta situación o disminuir o paliar el impacto del aumento del barril del petróleo y los combustibles es este apoyo temporal que ha sido definido para un mes, ya lleva 2 semanas, para un mes por parte del gobierno, que es el asumir el 50% del incremento. Digamos, si el aumento de la gasolina regular era 10 lempiras, aumentó 5, y en el caso del diésel, si era de 12, aumentó 6, pero hasta el momento se queda corto el gobierno porque es la única medida que ha anunciado de apoyo para enfrentar esta situación. De hecho, ya hay expertos que le piden al gobierno que inicie una campaña de ahorro de combustibles, de energía entre la población hondureña ante la escalada de precios
del petróleo y las escasas opciones que tiene el país para mitigar su efecto en la economía. Es valioso utilizar una campaña que el gobierno debe promover, es una inversión que le va a traer retorno, porque eso quiere decir que pudiera bajar el pico de la demanda, se puede bajar hasta 100 megavatios de ese pico si el consumo residencial se maneja entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche de lunes a viernes, y eso es un ahorro monstruoso dado los precios de combustible, porque es a esa hora que se tendrían que arrancar los motores, especialmente diésel y búnker, para poder abastecer el pico de la demanda. Bajar la demanda en ese rango de horario que me acaba de decir. Correcto. Una manera inmediata es la educación de la gente, ¿verdad? De los usuarios residenciales. Importante que los usuarios residenciales y los altos consumidores residenciales entiendan que aunque tienen ellos la capacidad de pagar, no es lo que se busca. Lo que se busca es ayudarle al país, y todos debemos bajar nuestro consumo, aire acondicionado y todo este tipo que se puede regular para que sea más baja. ¿Y qué pasa con eso? Es un ahorro tremendo para el país en cuanto a combustible que se pueda estar necesitando, pero además evitamos los temidos racionamientos, que tampoco los queremos, porque el racionamiento ahuyenta. Estamos en estos eventos tratando de traer la inversión extranjera, creemos que hay una oportunidad, no los podemos traer con racionamientos. Sí, muy bien, son medidas, como la sugiere el experto, de campañas de información, de cómo a título individual, personal, familiar, usted puede tratar de bajar el consumo de energía, reducir el consumo de combustible a raíz de los precios, ¿verdad? Como decía el ingeniero Juan Carlos Segovia, que es directivo de la Asociación de Distribuidores de Petróleo, de derivados del petróleo. Decía, mire, revise su automóvil, es muy probable que en las indicaciones ahí le defina que puede utilizar gasolina regular. Y Honduras forma parte de, hace algunos años para atrás, creo que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se estableció un convenio, un tratado técnico centroamericano que regula la calidad de la gasolina regular y que bien podría utilizar su automóvil gasolina regular sin ningún temor. Sí, está bien, son medidas de tipo personal, individual, familiar, pero no hay duda que la población lo que espera es que la autoridad, el liderazgo del país, tome las riendas del asunto. Y no solo nos digan, mire, el apoyo temporal es de un 50% del incremento. Ya vimos cómo en Centroamérica se están adoptando otras medidas también importantes para disminuir el impacto a los usuarios y a los consumidores. Y no solo se trata del aumento en el precio de los combustibles, en el uso de todos, en especial de la regular y el diésel, sino que tal como se dijo hace unos momentos ahí en el resumen que se presentó del 30-30 el domingo pasado, a partir de julio viene un incremento de la tarifa de energía eléctrica. Bueno, a tener una matriz energética del 40% térmico y mayormente búnker, el impacto es directamente proporcional. Para este trimestre la Comisión Reguladora está revisando la información de los meses de diciembre, enero y febrero, donde los cuales los precios de combustible todavía estaba estable, por lo tanto no esperamos movimientos bruscos. Lo que de continuar la situación en este mes de marzo o abril podrá tener un impacto allá por el mes de julio de este año en el tercer trimestre. Todavía no tenemos un impacto porque nosotros esperamos obviamente que las medidas de eficiencia energética que aplique el gobierno puede hacer que den bastante resultado y no sea muy alto el impacto. En un caso se prolonga esta situación y los precios del combustible se mantengan en estos niveles, más o menos en esa misma proporción podrá ser los incrementos que tendremos que trasladarle al consumidor. Por el momento no hay aumento de 7 lempiras como trascendió ayer en la bolsa de cemento gris. La notificación de aumento de precios sí llegó, pero no se aplicó en la factura, asevera este empresario ferretero. Sí, hay una comunicación vía notificación, una nota, igual verbal, pero hasta el momento pues ellos se han mantenido con el costo anterior. Sí pedimos y sí exhortamos a las compañías porque el producto ya lo tienen en bodega, entonces sería no justo para el pueblo para que sufriera ese incremento. Quien buscaba aumentar el precio es una empresa que distribuye cemento importado. La industria nacional no contempla alzas por ahora, afirman autoridades de desarrollo económico. No existe un
un incremento en el precio del cemento. Yo he hablado ya con todos los productores nacionales y con algunos importadores de cemento y me aseguran de que no hay un incremento. Hablé también con el director de la Chico y me confirmó esta noticia diciéndome que no hay un incremento en el cemento. Pero en el corto plazo no se descarta un ajuste motivado por el costo del transporte, advierte el gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Ese servicio de distribución del cemento de planta a los diferentes centros de ferretería alrededor del país sí va a tener un ajuste por el aumento del combustible. Repito, es un servicio tercerizado, pero el precio de producción del cemento ese no ha variado. El precio del cemento incide fuertemente en el costo de las obras de infraestructura. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Aterrador audio enviado por extorsionadores a 2 empresas de autobuses en Choloma, Cortés. Esto obligó a paralizar temporalmente las unidades que hacen el recorrido hacia San Pedro Sula. Queremos una reunión con todos los encargados de todos los buses, pues me entendés qué pedo, va, y los choferes, pues. Si antes de las 9 de la mañana nosotros no llegamos a un acuerdo, vamos a comenzar a ejecutar gente, pues me entendés qué pedo, pues así que pónganse en la juega, que la onda no es paja, loco, la mera neta, así que pónganse vivos, pero que a mucha paja hemos estado hablando, la mera neta, pues. Este audio, que fue enviado por el grupo criminal Tren de Aragua, obligó a paralizar por 36 horas las 90 unidades de estas 2 empresas en Choloma. Hay quejas de gente que la extorsionan, gente que cierra sus negocios. ¿Por qué? Porque aquí nadie va a estar trabajando para estar pagando extorsión. Aquí todos tenemos que trabajar, pero la gente ya más bien no quiere poner un negocio. ¿Por qué? Por el tema de la extorsión. Y eso el gobierno le tiene que poner mente, porque yo no sé a dónde vamos a llegar en este país. Este sería el 10º grupo criminal al que le pagarían extorsión estas 2 empresas en Choloma. Tanto la DIPANCO como la División de Seguridad del Transporte se trasladaron hasta esta zona para tratar de conocer o obtener información de qué es lo que estaba sucediendo en este sector, y se constató precisamente de que tanto motoristas como ayudantes se podrían estar haciendo pasar por integrantes de una banda conocida como el Tren de Aragua para realizar lo que son estos cobros extorsivos. Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas DIPANCO se abocaron a dar protección a los trabajadores de estas empresas, quienes comenzaron a trabajar a medias con temor que maten a uno de sus compañeros. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Esta es una nota de la Asociación de la Industria Cinematográfica de Honduras, con fecha 16 de marzo de 2026, dirigida al presidente Narri Afura. Asunto: solicitud de reunión urgente y propuesta conjunta para preservar la seguridad jurídica del sector audiovisual. Excelentísimo señor presidente, reciba un cordial saludo por medio de la presente. La Asociación Industria Cinematográfica de Honduras se dirige a usted con el mayor respeto y con un genuino espíritu de colaboración. En relación con el PCM 004-2026 del 25 de febrero de 2026, y específicamente con su artículo 13, que dispone adscribir como dependencia interna de la Secretaría o Ministerio de Cultura a la Dirección General de Cinematografía, deseamos expresar nuestra preocupación por la seguridad jurídica y la coherencia con la Ley de Cinematografía de Honduras, según decreto 3-2019. La ley establece una institucionalidad especializada y un esquema de gobernanza público-privado con participación de actores como COEP y Canatur, que han sido clave para generar confianza y condiciones de operación para la industria. Cualquier cambio administrativo que se perciba como contrario a la ley vigente puede generar incertidumbre, afectar decisiones de inversión y debilitar la cadena de valor del sector. Por ello, respetuosamente solicitamos que se valore con urgencia la derogación del artículo 13 del PCM 004-2026 o bien una solución que garantice de manera expresa el respeto a la ley de cinematografía y la independencia técnica necesaria para que el sector funcione como industria. Al mismo tiempo, reiteramos que compartimos plenamente los objetivos de disciplina fiscal. Estamos listos para trabajar con su gobierno en una ruta conjunta de eficiencia, optimización de procesos, estructura austera y metas medibles, sin desmantelar el marco legal que sostiene la confianza del sector y de aliados internacionales. En ese espíritu solicitamos muy atentamente una reunión urgente con el equipo que usted designe
Presidencia, Finanzas y Cultura, para presentar propuestas concretas y encontrar una solución en conjunto de forma rápida y ordenada. Agradecemos su atención y quedamos a disposición a Asociación de la Industria Cinematográfica de Honduras. Esto es todo. Buenas noches, que estén bien.